Todos transitamos nuestra vida aceptando lo que nos dicen los libros de texto sobre el universo. Pero ¿qué sucede cuando se formulan preguntas sobre muchas de nuestras creencias fundamentales? Un misterio que no tiene explicación. Un enigma que desafía la razón. Una respuesta sorprendente e inesperada. Encontrar ese misterio en forma directa puede cambiar su vida para siempre. Cara a cara con los grandes acertijos de todos los tiempos, los más profundos misterios del mundo tocarán su vida de formas que usted jamás imaginó que fuera posible. Encuentros con lo inexplicable. Los profetas antiguos, ¿quiénes fueron? ¿Y qué tenían para decir que deba interesarnos en la actualidad? ¿Escribían para influir en hechos de su propia época? ¿O acaso intentaban advertir a nuestra generación? Los viejos sabios de la tribu Hopi nos dijeron que una calabaza de cenizas caería del cielo. Haría hervir los océanos, causando una gran destrucción a toda la tierra y los seres. Hace más de 2000 años, los profetas bíblicos Daniel y Juan describieron a extrañas bestias que representaban a los futuros reyes y gobiernos que tendrían en sus manos el destino del mundo entero durante el final de los tiempos. En la actualidad parece que todo se está dando según cómo lo describieron estos antiguos profetas. ¿Pero estaban estos antiguos profetas realmente capacitados para hablarle a nuestra generación? ¿Hay algún motivo urgente por el que debamos escucharlos? ¿Estamos realmente seguros de lo que es una profecía? Dejando de lado por un momento todos los adornos bíblicos, ¿qué nos dice un diccionario moderno? En realidad los diccionarios no ayudan mucho. Simplemente dicen que las profecías son predicciones. Esto no se parece en nada a lo que la Biblia dice sobre las profecías. La verdad es que cualquiera puede hacer predicciones. Los economistas hacen predicciones basados en ciertos patrones del mercado. Los astrónomos tratan de hacer predicciones basados en las posiciones de varios planetas. Los meteorólogos de la televisión hacen predicciones basados en patrones climáticos percibidos y al día siguiente vemos los resultados de estas predicciones. Cada día se hacen cientos de predicciones. Sin embargo, los verdaderos profetas y las verdaderas profecías son muy poco frecuentes. Por lo general, lo que un profeta tiene para decir está en desacuerdo con los conocimientos predominantes de su época. Pero si es un profeta verdadero, lo que dice es correcto. Si queremos analizar un profeta bíblico como Isaías y probar su precisión, simplemente tenemos que examinar los antecedentes históricos y comprobar que la predicción se cumplió exactamente. Según la Biblia, en el 701 a.C., el poderoso rey de Asiria, Sennacherib, conquistó la mayor parte de Oriente Medio y sitió Jerusalén. Ezequías, rey de Judá, estaba a punto de rendirse cuando llamó al profeta Isaías. Sennacherib envió mensajeros a Ezequías para advertirle que no dependiera de su Dios para defender a su ciudad y a su pueblo, y recordarle que el rey de Asiria ya había destruido las tierras que rodeaban a Jerusalén. Ezequías recibió la carta que le llevaron los mensajeros. Luego, según el segundo libro de los Reyes, fue a la casa del Señor y rezó, sabiendo la destrucción que el ejército de Sennacherib había causado. Podemos imaginar cuánto habrá temido Ezequías por su pueblo y por él mismo. Isaías no se desanimó, sin embargo. En consecuencia, esto es lo que el Señor dice con respecto al rey de Asiria. No pondrá pie en esta ciudad, no lanzará flechas contra ella, no levantará escudo, ni la cercará con trincheras. Volverá por el camino que ha venido. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Protegeré esta ciudad y la salvaré para defender mi honor y por fidelidad a mi siervo David. Los pensamientos de Ezequías en ese momento no están registrados, pero si bien la exactitud de Isaías era de un 100%, podría suponerse que esta vez tuvo sus dudas hasta la mañana siguiente. Uno de los comandantes de Ezequías trajo noticias sorprendentes. En la noche, todo el ejército de Sennacherib había sido abatido por una especie de plaga. Los cadáveres estaban esparcidos por las laderas. Según la Biblia, 185.000 guerreros experimentados habían estado en el campamento de los asirios la noche anterior. Cuando el sol salió, todos estaban muertos. Las palabras que Isaías dijo en nombre del Señor se habían cumplido al pie de la letra. Pero esa clase de exactitud ¿es la excepción o la regla?
La mejor definición de profecía es historia escrita por adelantado. Si la palabra de Dios describe un acontecimiento futuro, están seguros de que ocurra como si ya hubiera ocurrido. En la antigüedad la gente parecía confiar más en las profecías que nosotros en la actualidad. Pero había un problema. Después de todo, cualquiera podía afirmar ser un profeta. ¿Cómo podían distinguir a un verdadero profeta de uno falso? Los hebreos tenían una forma singular para distinguir a los profetas confiables de los falsos profetas. El verdadero debía ser 100% correcto, hasta el mínimo detalle. De no ser así, de inmediato se lo castigaba severamente. Al profeta falso simplemente lo mataban a pedradas. En realidad no hay casos registrados de que un profeta falso haya logrado engañar a la gente. Sin embargo, hay al menos un incidente que nos da una idea de cómo debió sentirse un profeta ante la hostilidad de la gente. El Señor llamó a Jonás y le ordenó que fuera a Nínive a advertir a la población de su inminente destrucción. Pero Jonás no quiso ir, la gente de esa ciudad no era buena y él temió por su vida. Como resultado terminó en el vientre de un gran pez. Cuando el Señor decidió dejarlo salir, tenía una actitud más obediente. Lo cual plantea otra cuestión. Hubo varios profetas antiguos que supuestamente profetizaron sobre cosas que ocurrirían en los últimos días. Hablaron en épocas y lugares distintos. ¿Cómo y por qué eran elegidos estos hombres particulares? ¿Quién escoge el tiempo, el lugar y el tema? En la tradición judeo-cristiana es una cuestión de elección. Es la elección de Dios. Por ejemplo, Moisés no le pidió a Dios realizar su misión cuando éste le habló bajo el arbusto incendiado. Ninguno de los profetas tampoco pidió la responsabilidad. El mártir Justino probablemente sea quien mejor describió la mecánica de la profecía. No es por la naturaleza ni por la habilidad humana que los hombres pueden saber cosas tan elevadas y sagradas, sino por un don que desciende de los cielos de vez en cuando sobre los hombres consagrados. No necesitan instrucción en el habla o habilidad para la controversia y el argumento, solo necesitan conservarse puros para recibir el poder del Espíritu de Dios. El mártir Justino también señala algo con que todos los profetas de la Biblia están de acuerdo, aunque eran de diferentes culturas y épocas, la evidencia de que estaban inspirados por Dios. A pesar de todo eso, aún hay varios aspectos enigmáticos en la profecía que dejan a muchos, si es que no a la mayoría, buscando respuestas. Por ejemplo, ¿el profeta sabe de antemano qué le van a pedir que prediga? ¿Y tiene alguna idea de cuándo se cumplirá su profecía? En cuanto a la pregunta de cuándo, Dios no está limitado por nuestro entendimiento del tiempo. Así que, por ejemplo, cuando Isaías habla de la llegada del Salvador, inclusive 600 años antes del hecho, usa el tiempo presente. Un niño nace entre nosotros, un niño nos es dado, y el tiempo futuro, y el reino estará sobre sus hombros. En cuanto al qué, eso depende únicamente del Señor. A Moisés se le dijo a dónde ir y qué decir. A Ezequiel a menudo simplemente se le decía, di esto. Por otra parte, Daniel hacía preguntas específicas y recibía respuestas específicas, si bien no siempre comprendía lo que estaba escuchando. Por supuesto que Dios es el autor de toda profecía genuina. El hombre solo es el canal por el cual Él se comunica. Para mí eso significa que Dios puede comunicar sus deseos de la forma en que lo crea apropiado. Daniel y José eran intérpretes de sueños, de los propios y de los ajenos. En uno de los relatos más sorprendentes de la Biblia, Abraham negocia con el Señor en un esfuerzo por salvar a los virtuosos de Sodoma, y Moisés recibió sus instrucciones directamente de Dios en términos muy explícitos. El proceso no tiene mucha importancia siempre que el profeta sea obediente a la palabra de Dios y esté dispuesto a llevarla a cabo. Lo cual nos lleva a otra pregunta importante. ¿Solo el mundo judeo-cristiano recibe las profecías? ¿O hay otras culturas mundiales con tradiciones o profecías similares? ¿Hubo otros profetas notables que hayan sido aceptados por otras naciones y otras sociedades? ¿Todas las profecías están centradas en Dios o puede haber una explicación científica al don profético? Tal vez porque la Biblia es sin dudas el libro más vendido de todos los tiempos,
La mayoría de la gente está familiarizada con los profetas y las profecías bíblicas más que con otras escrituras culturales. Pero la Biblia de ninguna manera es la única fuente de profecías antiguas. La China, el Tíbet, la India y las historias de nuestros propios aborígenes americanos tienen ricas tradiciones de profetas que ven el futuro con resultados sorprendentemente similares. ¿Alguna vez alguien intentó dar una explicación científica de cómo se hace esto?